que le hemos llamado características de madurez e inmadurez espiritual. ¿Por qué hacemos esto? Es importante que meditemos y tengamos claro por qué lo hacemos. Bueno, porque ninguno de nosotros está exento de tener áreas en su vida en las cuales necesita madurar. Entendamos madurez como que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros. Y entendamos inmadurez como que todavía en algunas áreas de nuestra vida estemos viviendo de acuerdo a las obras de la carne. ¿Sí? Ahora después vamos a leer un pasaje que yo sé que ustedes lo conocen, que se encuentra en la carta a los Gálatas, y nos habla exactamente de esto. Nos presenta por un lado las obras de la carne, pero por otro lado nos presenta las características del fruto del Espíritu. Entonces, hermanos amados que nos escuchan, que nos ven, como los que estamos acá, el propósito es ese. El propósito no es ofender, el propósito no es discriminar, el propósito no es simplemente que nos sintamos ofendidos o mal, sino más bien que podamos nosotros hacer lo que hemos venido haciendo, que es necesario que hagamos un test, un examen, porque siendo que entendemos, creo yo, que la vida espiritual tiene una de los propósitos, y es ese, es que crezcamos, es que cada vez nosotros vayamos dejando pues la parte humana caída atrás, en el sentido de no practicar esas obras, y cada vez vayamos nosotros practicando lo que es conforme a el carácter, la voluntad de nuestro Dios. Entonces, esta es la finalidad, este es el propósito, no es ninguno otro. Así que si usted se siente aludido en el buen sentido de la palabra, en alguna cosa, pues no se enoje, no se moleste, no solo no conmigo, sino no se moleste, no se incomode, sino más bien llévelo delante del Señor y dígale al Señor: Señor, yo necesito madurar en esto, yo necesito definitivamente crecer, yo quiero crecer. Yo creo que todo hijo de Dios quiere crecer en Él, amén. Yo lo creo así, porque eso es parte de lo que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos ha hecho entender, ¿verdad? La persona sin el Espíritu de Dios posiblemente vive más o menos así, como diciendo: yo soy así, y que los demás se aguanten porque yo soy así, ¿verdad? Pero el hijo o la hija de Dios, el hombre, la mujer de Dios, que por lo consiguiente tiene el Espíritu Santo, ese no piensa así. Ese dice: Señor, ¿cómo me falta crecer? Necesito crecer, necesito avanzar, necesito madurar en esta área. A ver, amados hermanos y hermanas, ¿hay alguna área en su vida que usted sabe, usted ha identificado que usted necesita crecer? Porque una y otra vez usted ve que todavía en esa área usted es inmaduro y dice: pero es que yo quisiera ya no ser así, ya quisiera no actuar así, ¿verdad? Bueno, yo soy el primero, ¿verdad? Y no en una, en no sé cuántas, ¿verdad? Áreas de mi vida yo digo: Señor, ya yo no quisiera tener esto, ya yo no quisiera luchar, batallar con esto, ¿verdad? Pero bueno, bendito y alabado el Señor, como nos decía mi esposa ahora, a través de la palabra, vivimos en esperanza, porque el que nos redimió prometió que la buena obra que Él empezó, Él la va a acabar. Entonces, abordemos estos temas, abordemos esto con esperanza, ¿sí? Con anhelo, con esperanza, con gozo. Qué hermoso es saber, amados hermanos, que a pesar de nosotros, Él se ha comprometido consigo mismo, pero también con nosotros, amados hermanos, de llevarnos hasta la perfección, ¿sí? Así es que ese día, cuando escuchemos su voz venir, cuando escuchemos esa trompeta final, cuando escuchemos al Señor venir en las nubes, hermanos, sabremos que ese día
se acabarán todas esas inmadureces y se acabarán todas esas cosas. Mientras tanto, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir en pos de la meta, tenemos que caminar, tenemos que celebrar cada cosa que nosotros vemos que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos que celebrarlo, tenemos que darle honra y gloria al Señor. Y de nuevo, quiero que vayamos a leer nuestros dos versículos base, ¿verdad? Porque de ahí es donde estamos partiendo para hablar de estas características de madurez e inmadurez espiritual. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14, y dice la palabra del Señor así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Vea que lo que dice el escritor no es algo ofensivo, no es algo que denigre a las personas, a los creyentes, sino que presenta una realidad. Y él dice, mire, los que está poniendo este ejemplo de la vida real, de la vida diaria del ser humano, y dice, mire, esto es así. En la realidad de la vida del ser humano, cuando el ser humano es niño, el alimento que se le tiene que administrar es la leche, ¿verdad? Igual es el que todavía es inmaduro en la fe. Inmaduro en la fe, hermanos, tiene la connotación de ignorar principios, de ignorar verdades, de que todavía no, en la cadena del entendimiento, por decirlo así, me faltan algunos eslabones, ¿verdad? Me faltan eslabones, hay cosas que no he entendido. Porque la fe nuestra, hermanos, no es algo simplemente místico, no es algo simplemente de que yo creo. No, yo creo, pero yo creo ¿en qué? ¿En quién y en qué? ¿Verdad? Entonces, en ese fundamento de principios divinos para nuestra vida, hay cosas que todos nosotros incluso todavía no hemos entendido, no hemos comprendido. Y es que, hermanos, la palabra de Dios es como un juego de dominó, ¿sí? Que tiene que ir, usted ha visto el juego de dominó, ¿verdad? Cuando ponen todos las barritas esas, ¿verdad? Y golpean la primera y se va yendo y una va botando la otra y así. Hermanos, las verdades bíblicas son así. Una verdad nos lleva a otra verdad, otra, y se enlazan, y cada vez entre más tengamos un panorama más claro, más pleno, nuestra mente, hermanos, se va ejercitando en el discernimiento del bien y del mal, y entonces cada vez nos enfocamos en aquello que realmente es importante, en aquello que realmente nosotros nos debemos de enfocar y dar y entregar totalmente. Y el autor dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es el obtener un mayor conocimiento vivencial, práctico de los principios de la palabra de Dios. Y él dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen que los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, yo sé que ustedes lo han vivido y lo viven y lo vivimos. Dios te hace entender algo en la palabra de Dios, un principio, y ese principio, hermanos, le libera de un montón a veces de dudas que todos tenemos, ¿verdad? Hay cosas que nosotros las repetimos, ¿verdad? Y por obediencia al Señor y por fe las creemos, pero no las hemos comprendido. Y entonces el no comprender esas verdades, amados hermanos, a veces nos hace tener falta de eslabones, hablando como si el entendimiento de Dios fuera como una cadena.
Dice la palabra del Señor que un día conoceremos como fuimos conocidos. O sea, llegaremos a la plenitud del entendimiento. Qué día más maravilloso. Yo solo, hermanos amados y amadas hermanas, yo solo me imagino cómo será ese día. Cuando usted y yo tengamos un conocimiento pleno. Cuando estoy diciendo pleno, no estoy diciendo que conoceremos a Dios en un 100%, porque Dios es infinito y nosotros seguiremos siendo finitos. Pero en lo que tiene que ver con la salvación, en lo que tiene que ver con la vida eterna, en lo que tiene que ver con todo eso que Dios nos ha revelado en su palabra, en ese día lo entenderemos claramente. ¿Sí? Claramente. Y eso nos liberará, hermanos, de un montón de cosas que ahora todavía tenemos, incertidumbres, preocupaciones, ¿verdad? En fin, mire, hoy yo quiero compartir, yo se los adelanté la semana pasada, una de estas características es que el maduro en la fe no piensa de sí mismo de una manera exagerada. ¿Sí? Esto partiendo de qué? Partiendo de que naturalmente el ser humano tenemos la tendencia, hermanos, de pensar de nosotros de manera exagerada, o sea, de pensar que nosotros somos o tenemos más de lo que realmente somos o tenemos. Hay una tendencia humana caída, ¿verdad? Por eso es que cuando un ser humano descalifica a otro, está tratando de esa manera, al bajar al otro, de sentir que él está más arriba, ¿verdad? Entonces, el maduro no piensa de esa manera, o al menos va cambiando esa manera de pensar, y ahora se propone pensar diferente. Ya no como que yo soy mayor, sino como dice la palabra, que ahorita lo vamos a leer, sino como superior a mí mismo incluso. O sea, el maduro en la fe prefiere ver al otro, a la otra, como superior a sí mismo, antes que creer que yo soy superior que el otro, que la otra. Entonces, el maduro en la fe no piensa de manera exagerada, sino que reconoce, escuche esto, hermanos, porque esto es vital, esto es esencial en la vida cristiana para poder madurar y poder practicar esto es esencial. Ahora, cuando nosotros hablamos de reconocimiento a los demás, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí es donde yo creo que a veces podría ser que nosotros tengamos mal entendimiento de esto. No, toda la gloria del Señor. Si hemos oído esas expresiones, ¿no? No, usted le dice a veces a algún hermano, qué bien, Dios me bendijo. Sí, pero toda la gloria es del Señor. No, de eso partimos, que toda la gloria es del Señor. Pero más bien, cuando hablamos de esto, de reconocernos, de que el maduro reconoce al otro como superior, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que nos está queriendo transmitir? ¿Cuál es la idea? ¿Es acaso que nos vamos a agarrar unos a otros y nos vamos a poner en un pedestal y nos vamos a estar levantando y vamos a estar levantando el ego del hermano, de la hermana, y que me levanten el ego a mí porque, ¿verdad? Porque estoy como un poco, decimos ahora, bajoneado, ¿verdad? Emocionalmente, y necesito que me levanten el ego. No. ¿Sabe que hay algo que nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida? Y es el hecho, amados hermanos, que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Cuando yo hago eso, yo no estoy reconociendo al hermano como tal. Yo no lo estoy tratando de manera carnal ni mal. Yo lo que estoy haciendo es reconociendo en él la gracia de Dios. Y vamos a ver bíblicamente que eso es así, porque Pablo lo entendía así y Pablo lo enseñaba así. ¿Sí? Mire, vaya conmigo, primeramente vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3, porque ahí tenemos un texto base sobre este punto que yo creo que es muy importante.
dice lo siguiente, Romanos 12:3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dado. Vea que el apóstol Pablo incluso dice, mire hermanos, lo que yo les voy a decir a continuación, yo no se los voy a decir porque yo sea más que ustedes, o porque yo soy el apóstol Pablo, no, se los voy a decir por la gracia que he recibido. La gracia es el favor, sí, de Dios. Y dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, y escuche la exhortación, que no tenga que más alto concepto, ¿verdad? Que no tenga una idea de sí mismo, un concepto más alto de sí que el que debe de tener. No es que lo espiritual sea que nosotros nos consideremos cucarachas, porque en un tiempo en el cristianismo, hermanos, al menos cuando Dios me salvó, yo recuerdo que había como una, pues tal vez en muchos cristianos había como una falsa idea que ser humilde y espiritual era considerarse una cucaracha. Y habían hermanos que leían el texto aquel que decía, gusano soy y no hombre. Y entonces el cristiano sentía como que eso era muy espiritual, decir que era un gusano, ¿verdad? Ojalá de esos gusanos, bueno, esos no son gusanos, son babosas, nosotros le decimos babosas, no sé cómo se llamará científicamente, pero esos animalitos que echan como una babita, usted le echa sal y usted ve que hasta que se retuerce porque se van deshaciendo, no sé, ¿verdad? Bueno, soy como una babosa, ¿verdad? Con sal encima, ¿verdad? Y limón. No, eso no es realmente, sentirse así no es ser espiritual. Más bien lo que Pablo está diciendo es que podamos tener un concepto, oiga bien, de acuerdo a la gracia que me ha sido dada, al grado de gracia que me ha sido dado. Sigue diciendo Pablo, ¿verdad? Sino que piense de sí como. ¿Cómo tenemos que pensar nosotros cuando pensamos de nosotros mismos? La cordura no nos deja a nosotros ni tirarnos más arriba, ni ponernos como una cucaracha. Seamos realistas. Bueno, realista es que yo conozca cuál es el grado de gracia que me ha sido dado. Se ha manifestado a través de dones, sea manifestado a través de la fe, sea manifestado de la manera en que Dios lo manifieste en cada uno de nosotros, pero que yo no tenga tampoco problema ni me sienta mal de pensar y decir, doy gloria a Dios porque ha hecho de mí un hombre o una mujer de fe. Poder decir eso con cordura, poder decir eso sin pensar que me estoy tirando para arriba y que me estoy jactando, pero tampoco tengo que tomar una posición, hermanos, de sentirme como una cucaracha. ¿Se da cuenta? Cómo la palabra de Dios nos lleva a un equilibrio, Y Pablo sigue diciendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabía usted, amado hermano y hermana, que la gracia de Dios en primera instancia es para todos nosotros? Pero Dios ha querido darle un grado de gracia a cada uno como Él ha querido. A unos más, a otros menos, pero a todos nos ha dado la gracia en abundancia. El que menos tiene en abundancia. Así es que alguien no se sienta así como verá, como diciendo, yo no sé qué pasó con Dios conmigo, porque como que yo llegué tarde a la repartición y como que yo creo que no quedaba mucho y Dios me dio poquito a mí. O sea, eso nunca va a pasar con Dios, porque Dios a todos ya nos ha dado suficiente. Pero tenemos que aprender primeramente con nosotros mismos a reconocer cuál es ese grado de gracia que Dios me ha dado. Eso nos va a ayudar a nosotros en muchas cosas, hermanos. ¿Sabe qué?
a no querernos meter donde Dios no nos ha dado la gracia para eso. ¿Sí? Es como que, un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, que ustedes dicen, pastor, y gracias a Dios que es solo un ejemplo. Mira, un ejemplo, es como que yo dijera aquí, yo soy el pastor, yo voy a meterme a cantar, yo voy a agarrar el micrófono, hermanos, y hermanitas, bajen la voz, ¿verdad? Porque ahora el pastor va a cantar. Hermanos, no es una pesadilla, es solamente un ejemplo. No, yo tengo que ser consciente de que posiblemente Dios me ha dado gracia para hacer esto que estoy haciendo. Alguna gracia, algún grado de gracia Dios me ha dado. Pero no me ha dado gracia aquí con el tono de la voz para que yo adore a Dios, pero a la misma vez no les produzca a ustedes un efecto negativo en los oídos. ¿Me voy a entender? Entonces yo tengo que ser equilibrado. ¿Saben qué me he dado yo cuenta, hermanos amados y amadas hermanas? Que hay muchos pastores o muchas personas, ministros, que no han entendido esto. Y se meten en campos y se meten a hacer cosas a las cuales Dios no los ha capacitado con esa gracia. ¿Y qué pasa cuando yo me meto a hacer algo en un lugar donde no he recibido la gracia de Dios exactamente para eso? ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Fracasamos? ¿Tropezamos posiblemente? Nos frustramos que, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios no me respalda? Y Dios dice, papito, es que yo no te metí ahí. Es que si yo te hubiera metido, yo te respaldo. Y esa es otra de las cosas que no se logran dar, que el cuerpo sea edificado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo la palabra de Dios es tan maravillosa que ella nos lleva a nosotros, hermanos, a estar bien ubicados. Pero tenemos que aprender, tenemos que madurar. Entonces, ni me tiro al piso como una cucaracha, pero tampoco me subo al rascacielos, hermano. Y digo, es que, ¿verdad? Es que la sabiduría que Dios me ha dado a mí es única. No, hermanos, vea, cuando yo escucho a ciertos hombres de Dios enseñar la palabra, ¿sabe qué? Yo digo, ni a los talones le llego, ni al tobillo le llego, ¿verdad? Porque uno ve esa gracia, uno ve esa capacidad, que no es solo algo del intelecto. Es que a veces nosotros creemos que hablamos mucho de la capacidad intelectual, pero cuando hablamos a nivel espiritual, cuando hablamos a nivel de la iglesia, a nivel del cuerpo, estamos hablando de que es algo mucho más allá de una capacidad del intelecto, hermanos. Es una gracia, es una capacidad que viene del Espíritu de Dios y que hace que cuando yo entiendo el lugar donde Dios me ha puesto y hago eso con fidelidad y con las intenciones correctas, entonces Dios utiliza eso para glorificar su nombre, pero también para la edificación de su iglesia. Nos damos cuenta, hermanos, qué importante es esto, porque somos un cuerpo y a cada uno nos ha sido repartido dones, capacidades que ya traemos, ¿verdad? Por naturaleza, que Dios nos las ha dado. Al final no es que yo las compré, no es que yo me las gané, no es que yo soy el dueño de esas capacidades. Eso lamentablemente cree el mundo. Y entonces tenemos a hombres o mujeres que cantan hermosísimo, preciosísimo, pero ¿qué hacen con esos dones? Con esas capacidades, ¿qué hacen? ¿Lo usan para el reino de Dios? ¿Lo usan para edificar a otros? No, lo usan para sus propios propósitos, para sus propios logros, para que entonces, para la fama, ¿verdad? Para el orgullo, para sentir que son, ¿verdad? O sea, que son mejores o más que otras personas. Es por esto, amados hermanos, que la palabra del Señor dice en la primera carta, Pablo le escribe a su hijo Timoteo y él le dice lo siguiente. Él le dice,
en el capítulo 3, en el verso 6, él está dando indicaciones de cómo tienen que ser los pastores. A ver, si bien es cierto, todos somos iguales delante del Señor, pero en cuestión de responsabilidad, vamos a ver, la tarea pastoral, hermanos, es una responsabilidad, o más bien una labor que lleva mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. O sea, la tarea pastoral conlleva una mayor responsabilidad. Y fíjese que Pablo le dice a Timoteo que, entre otras cosas, le dice que no sea un neófito. Que no sea un neófito. Esa palabra, si yo no la entiendo, me puede ofender y me puedo sentir. Y me dijo, me dijo neófito. Me ofendió. Pero no, vamos ahorita a ver qué es lo que significa la palabra neófito, ¿verdad? Y Pablo dice, no un neófito. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué es que un neófito no puede o no debe ser puesto como un pastor? ¿Por qué? Porque oiga lo que dice Pablo, no sea que envaneciéndose caiga ¿en qué? En la condenación del diablo. ¿Sí? No sea que el neófito caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Primero comenzar que esa palabra está compuesta de dos términos o dos palabras. La primera es neo, que significa nuevo. Escuche para que entonces entendamos bien, nuevo. Y la otra, fito, neófito, neo nuevo y fito planta. Lo que significa es una planta recién plantada. O sea, veámoslo a nivel de la agricultura, a nivel natural. Si usted acaba de plantar una planta, usted no espera que esa planta ya produzca flores y produzca esto y produzca lo otro. ¿Por qué? Porque es una planta recién plantada. ¿Qué es lo que estamos esperando cuando a los que nos gusta la jardinería plantamos una planta? ¿Qué es lo que estamos esperando? Primero que pegue. Primero que pegue, ¿verdad? Hace unos días doña Ana, la mamá de Anita, me regaló una mata muy bonita. Ya la que ella tiene están llenas de flores y todo, pero me dijo, pastor, aquí se la meto en esta cajita, pero yo no sé si le va a pegar. Entonces yo me he dedicado a velar por ella para que pegue. Pero una vez que pegue, entonces yo voy a esperar que esa plantita crezca y dé flores y se ponga bonita, y yo le voy a echar abono y yo le voy a echar agüita y todo el asunto, y eso estoy haciendo. Pero ahorita yo no puedo esperar eso, porque apenas ella está apenas como luchando por la vida y apenas está pegando, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice no un neófito, no está lo que está diciendo, hermanos, no es ofensivo. Lo que está diciendo más bien es, no cometan el error, o usted, Timoteo, no cometa el error de poner como pastor de una iglesia a una persona que está como una planta recién plantada. ¿Por qué? Porque dice que le va a ocurrir cosas de las que ahora dijimos nosotros, ¿verdad? Se va a llenar de orgullo, porque a mayor responsabilidad, mayor demanda. A mayor responsabilidad, mayor demanda. Y es un hecho que el pastor o los pastores tenemos que ser ejemplo. Y que tenemos que ser ejemplo, hermanos, buscar ser ejemplo en todo. Y la persona nueva, el hombre nuevo en la fe, todavía apenas está entendiendo a muchas cosas, y por lo tanto, si nosotros lo ponemos ahí, hermanos, por la razón que sea, le vamos a estar haciendo mucho daño, y le vamos a estar haciendo daño a la iglesia también. Porque vea lo que él dice. Él dice, no sea que caiga, o sea, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. A ver,
¿Qué fue lo que condenó al diablo? El orgullo, la prepotencia. ¿Verdad? Tenemos aquellos dos pasajes en el Antiguo Testamento, uno en Isaías, otro en Jeremías, donde pues lo hemos entendido que también hace una alusión muy posiblemente a Satanás. Y dice: subiré a lo alto y pondré mi trono frente al trono de Dios y seré como el Altísimo. O sea, esa es la condenación del diablo, que el diablo permitió que de todo lo que Dios le había dado, toda la gracia que Dios le había otorgado, él la tomó para sí. Y dijo: wow, yo soy posiblemente el ángel más hermoso, o un ángel muy hermoso, glorioso. Y no se acordó que él no brillaba con luz propia, que lo que en él brillaba era la luz del Creador, Dios Todopoderoso, y que él tenía que honrarlo y glorificarlo, pero él se quiso glorificar a sí mismo. Y esto le puede pasar al neófito, al inmaduro en la fe. O sea, puede terminar, vamos a ver, tomando la oportunidad de predicar en el púlpito como, de alguna manera, como una oportunidad para sacarme el clavo, ¿verdad? O sea, esos hermanos, ahora es que les voy a dar duro, ¿verdad? Porque han hecho esto o no hacen esto, y entonces voy a aprovechar este púlpito, ¿verdad? Pero el maduro en la fe, hermanos, más bien es como Pablo. Pablo dice: yo fui a ustedes, pero con temor y temblor. Oigan, un hombre que había sido llevado al tercer cielo, que había recibido, hermanos, que escribió gran parte del Nuevo Testamento por el Espíritu Santo, dice: pero yo fui a ustedes, hermanos, con temor y temblor. O sea, yo fui ahí, pero yo iba así chiquitico, o sea, tembloroso, temeroso, y fui a hablarles, pero fui a hablarles de la cruz de Cristo. No saqué mi capacidad intelectual, no saqué nada de eso, sino que quise poner un fundamento saludable en ustedes, que la fe de ustedes estuviera bien arraigada, pero en Cristo Jesús. Mire, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 9 y 10, Pablo habla de sí mismo y de este principio, de cómo él lo entendía claramente con respecto al ministerio, con respecto a lo que él hacía, con respecto a lo que él era. Pablo lo tenía bien claro. Vaya conmigo y dice así, dice: porque yo soy, ¿qué? El más grande. No, yo soy el más pequeño. Alguien diría: ah, sí, porque como Pablo fue llamado de último, ¿verdad? O sea, no fue llamado con los 12, entonces por eso es que Pablo está diciendo eso. No. Vea lo que él dice. Dice: pequeños apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Los otros sí eran dignos. No, ninguno era digno. Pero ¿en qué se basa él para decir que él es menos digno que los otros? Porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta? A Pablo no se le había olvidado que la gracia de Dios con él era más grande que incluso con todos los otros discípulos. ¿Por qué? Porque los otros pues no lo conocían al Señor, posiblemente en mucho, obviamente eran pecadores, pues no eran merecedores de la gracia de Dios, porque entonces ya no sería gracia, pero a la vez, al menos, no habían sido perseguidores de la iglesia. Pero Pablo dice: pero yo, mire, hermanos, ¿de dónde Dios me sacó? No solo de ser un incrédulo, un pecador. No, Dios me sacó de ser incluso enemigo de Cristo, enemigo de su iglesia, y yo perseguía a su iglesia. Yo perseguía a su iglesia. Y vea lo que dice el verso 10. Y ahora que hay un pero maravilloso, ¿sí? Pero por la gracia, ¿de quién? Mía.
propia. No, la gracia de Dios. ¿Qué dice? Soy lo que soy por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes, oiga, ¿se da cuenta usted que el que es maduro en la fe puede reconocer lo que Dios le ha otorgado, lo que Él ha hecho, sin envanecerse, sin llenarse de orgullo? Pablo dice, mire, antes he trabajado más que todos los demás. ¿Y esos demás quiénes son? Los apóstoles. Pero oiga, pero no yo, sino que, ¿qué es lo que había trabajado más en Pablo que en los demás? La gracia de Dios conmigo. Mire, Pablo dice, con solo el hecho de que yo era enemigo y Dios me convirtió en un portador del evangelio, ya eso hace que la gracia de Dios conmigo haya sido mayor que la que fue con Pedro, con Juan, con Jacobo, con el otro, con cada uno de ellos. Mire, Pablo tenía un concepto muy equilibrado de sí mismo, hermanos. Pablo dice, ay no, qué vergüenza, no voy a decir esto porque eso sonaría como arrogante. No, él dice, yo sé que yo he trabajado más que todos los demás. ¿Se da cuenta? La persona madura puede reconocer incluso que ha trabajado más que todos los demás, si fuera el caso. Lo puede reconocer, pero no cree que eso lo hace ser mayor que los demás. Porque podemos tener una falsa espiritualidad, una falsa humildad. Y es que nos dé miedo de decir, hermanos, yo tengo tantos años de predicar el evangelio. Ahora no nos vamos a dedicar, porque el evangelio no es eso, no estar hablando de mis experiencias, de lo que yo tengo, de lo que hice, que no hice. No, el evangelio no es eso. Pero si en algún momento, por alguna razón, o simplemente como una ilustración, yo tengo que decir, tengo más de 30 años de predicar el evangelio, tengo que decirlo con el entendido que eso no me hace más, absolutamente más que nadie. No me hace más que nadie. O sea, el maduro en la fe puede decir lo que Dios ha hecho, porque él no está evocando su ego, su orgullo, sus logros. Él está evocando la gracia de Dios. Al decir eso, él no se está tirando para arriba, él no está diciendo que carga yo, ¿verdad? Ni tampoco se está tirando como una cucaracha al piso, sino que él está diciendo, yo veo la gracia de Dios en mí, cómo ha trabajado. Y esto es lo que Pablo está diciendo, pero no yo. Él aclara, porque pudiera ser que los hermanos malos de Corinto, ¿no?, que habían tenido serios problemas con el apóstol Pablo, que no lo habían tratado muy bien, que lo habían abandonado en ayudarle en sus necesidades, en muchas cosas, e incluso en reconocer la gracia de Dios en ese hombre. ¿Y qué decían los hermanos de Corinto? Ay, pero es que Pablo cuando viene, su mensaje no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún poder. O sea, pero él dijo, es que yo fui a ustedes no con el propósito de figurar, no con el propósito, hermanos, de sacar todo mi repertorio teológico, sino que fui a ustedes para ayudarles a que su fe fuera puesta en la cruz de Cristo y no en otra cosa. ¿Se da cuenta? Eso puede hacer una persona, pastor o no pastor, quien quiera que sea, maduro en la fe, puede hacer eso. Pero en su corazón, en su mente está claro, no soy yo, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Bueno, contrario, digamos, tal vez la persona que todavía no ha madurado o está en ese proceso madurando en esta área, pues de alguna manera puede ver la posición de un pastorado, de un liderazgo, de un servicio, lo puede ver
como una oportunidad de mostrarse. A ver, hermanos, seamos realistas. ¿Cuántos de a nosotros nos gusta que los demás reconozcan lo que Dios nos ha dado? Si dijéramos que no, mentimos. Ese no es el problema. El problema no es, Pablo mismo dice, hermanos, ¿qué les pasa? De alguna manera estoy hablando a la forma mía, pero tratando de usar las palabras de Pablo, ¿no? Él dice, ¿qué les pasa? Al menos reconózcame, aunque yo esté un poco loco. Si estoy loco es por Cristo y por ustedes, pero reconózcame un poquito la gracia de Dios. Y es que esos hermanos de Corinto, hermanos, al menos en la primera carta, qué tristeza, hermanos, no querían reconocer la gracia de Dios en Pablo. Por eso era que había un sector, ¿se acuerdan? Hablamos la semana pasada. Había un gran sector que le echaban porras ¿a quién? No a Pablo. ¿A quién? A Apolos. Sí, es cierto, Pablo vino aquí, pasó años con nosotros y todo eso, y fue el que nos discipuló y todo eso. Pero no, es que Apolos. Pero otro, tal vez Pablo nunca había estado ahí, hermanos, pero otros decían, ay, pero es que Pedro, es el gran apóstol, la columna allá en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, Pablo mismo en algún momento le tiene que decir, hermanos, por favor, reconozcan al menos un poco de la gracia de Dios en mí. No sean tan mezquinos. Es más, él les dice, yo los tengo en mi corazón, pero ustedes abran su corazón para que yo pueda estar en el corazón de ustedes. Porque claramente se veía que no amaban mucho al apóstol Pablo. Se da cuenta. Y una vez, hermanos, porque nos hacen mala cara o porque algún hermano por ahí no le somos de mucho agrado, ya nos estamos sintiendo como los más despreciados de este mundo, hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Y Pablo, el apóstol, sí, al que le había sido dado una gracia enorme de Dios para escribir, para tener revelación, para fundar iglesias, para todo eso, ahora está siendo menospreciado por los hermanos. Se da cuenta que realmente, pero al final, porque Pablo pudo mantenerse haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Por qué? Pero porque él entendía que era la gracia de Dios que lo sostenía. Porque si no, Pablo hubiera terminado colgándose en una celda, hermanos. ¿Usted sabe lo que es estar, hermanos, por la causa de Cristo, por los hermanos, estar metido en una cárcel, pegado en cadenas y todo, y estar sabiendo que los hermanitos de allá de Corinto, hermanos, menosprecian a Pablo? Y Pablo dice, miren, el primer juicio que tuve, mire, solamente este hermano y ahorita no recuerdo los nombres, estuvieron conmigo, pero de los demás todos se olvidaron de mí. ¿Se da cuenta? Pablo vivió esas cosas, pero él cuando dice estas palabras no está tomando un revanchismo como decir, ahora va a ver, como yo tengo la autoridad de Cristo para poderles escribir y todo, ahora es que va a ver, ahora es que les voy a decir estas cosas para que vean cómo es el asunto. No, hermanos, no, Pablo por su madurez en Cristo pudo hacer esto de poder decir, pero después aclara y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, a ver, en este punto, en que el maduro no piensa de sí más allá, él puede ver con equilibrio la gracia de Dios, él la reconoce y él no cree que le estén dando gloria a él cuando están reconociendo la gracia de Dios en él. Es que si no entendemos esto, hermanos, entonces sí vamos a tener problemas. Porque una de dos, o vamos a reclamar para nosotros gloria, o no nos vamos a atrever a que nadie nos diga, pastor, hermano, ¿cómo me bendice cuando usted predica? ¿Cómo bendice cuando usted canta? ¿Cómo bendice cuando usted cocina? ¿Cómo me bendice Dios? ¿Cómo?
Hermanos, eso es la edificación también del cuerpo de Cristo, que haya ese gozo, que haya esa alegría, que nos podamos servir, que los hermanos se puedan sentir satisfechos del servicio de los demás hermanos, beneficiados, alentados, animados. El maduro, hermanos, en la fe, entiende que, no sé si han oído una canción de la mula, de la mulita esa que metió al Señor sobre sus lomos, el burro, perdón, bueno, mula, es que también una mulita puede ser, ¿verdad? Entonces, ese animalito de carga, ¿verdad? En la canción le dice que no es a él que lo están vitoreando, porque es una ilustración, ¿no? Que es como que el burrito ese cree que es a él que lo están vitoreando. Pero no es a usted, es al que lleva encima a usted, a que le estamos dando honor y gloria. Que nosotros podamos ser en algún sentido como ese burrito, pero con el entendido de que si un hermano dice, ¿cómo me bendice usted? Yo creo que usted definitivamente tiene ese don, tiene esa capacidad de Dios, que no nos sintamos ni así, ¿verdad? Como que nos elevemos un poco más, ni tampoco que digamos, ay, no lo diga. Toda la gloria es del Señor. Sí, amén, toda la gloria es del Señor. Pero usted sabía que allá en la presencia de Dios, Dios va a reconocer a cada uno por persona. En la corte celestial, hermanos, ese momento va a ser, no se lo pierdan. Ese momento va a ser extraordinario. ¿Sí? Y saben que lo hermoso, que ya ahí no vamos a tener ni pizca de orgullo. ¿Sí? Posiblemente vamos a hablar en una forma figurada, las coronas, que es sinónimo de reconocimiento. ¿Sabe que las coronas, lo que vamos a hacer es tomarlas y hacer como los 24 ancianos que dice que tomaron sus coronas y las pusieron a los pies de quién? Entonces usted se imagina qué hermoso ese día, hermanos, cuando a cada uno de la fila va a decir, y no sé si nos vamos a llamar igual, eso sí no sé. Les quedo mal con esa información, que la Biblia no dice. Bueno, sí hablan una parte de un nombre nuevo y otras cosas, pero yo no sé si es tan cual que nos van a cambiar el nombre. Pero se imagina cuando esté la fila, por decirlo de alguna manera, la multitud, y en medio de la multitud llamen y digan, Anita, pase adelante, Anita. Ay, se imagina, amados hermanos. Pero no es un público solamente, no son solo seres humanos. Hay millares y millares de ángeles alrededor cantando, dándole gloria al Señor. Y el Señor con su voz dulce y tronante va a decir, Ana, ven aquí, Ana. ¿Se imagina, hermanos? ¿Se imagina, Anita? Ese día, hermanos. Qué hermoso, qué extraordinario. Y ya sin orgullo en el corazón, poder darle la honra, gloria al Señor, pero también escuchar la voz de Dios decir, porque en lo poco fuiste fiel, yo en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí está. Lo hiciste para mí, lo hiciste de esta manera, me honraste, edificaste a ese pueblo. Aun cuando no te reconocieron la gracia mía sobre ti, aun cuando nadie te dijo nada, o aun cuando lo que te dijeron fue negativo, ahora yo delante de todos quiero decir que yo reconozco eso que hiciste para mí, y aquí está mi premio. Hermanos, vale la pena madurar, ¿verdad que sí? Qué hermoso, qué extraordinario, porque en el tanto nosotros maduremos, hermanos, vamos a honrar al Señor. Y vamos a hacer de mayor edificación para la iglesia, de mayor. Y eso que dije en el caso de Anita es la realidad que va a pasar con cada uno de nosotros. No importa si fuimos, bueno, ya los apóstoles ya fueron, ya eso ya pasaron, pero no importa si fue Pedro, no importa si fue Juan, no importa si es Alejandrito, no importa si es cualquiera de nosotros o lo que hayamos hecho. En aquel día el Señor va a restituirnos, va a darnos
un premio. Entonces, amados hermanos y hermanas, el maduro no se siente mal, porque él en su mente, en su corazón tiene claro. El inmaduro posiblemente corre el riesgo de caer en la condenación del diablo, porque empieza a creerse que es él. Claro, es que la verdad es que yo soy una persona muy capaz. Y empieza a echarse flores y empieza, ¿verdad? Y esto, hermanos, no le beneficia a sí mismo ni beneficia a la iglesia. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando a nosotros, hermanos, no nos reconocen lo que estamos haciendo? A ver, seamos sinceros. Pero ¿por qué nos sentimos mal? Porque no tenemos todavía ese grado de madurez. Estamos yendo hacia ese grado de madurez, pero tal vez todavía no hemos llegado. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos personas a las que no somos de su agrado? Usted sabía, hermano, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, en la misma iglesia, vamos a tener personas para las cuales nosotros no vamos a ser de su agrado enteramente. Porque siempre van a haber personas en la iglesia, hermanos, que todavía no tienen un grado de madurez alto o todavía en esas áreas no son maduros. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros cómo nos vamos a comportar cuando yo sé que hay personas a las que yo no le agrado? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo actúo? ¿Ah? Y entonces lo que estoy haciendo y esta persona no ve, y no ve la fidelidad con que lo hago, y no ve, no lo ve, no lo ve, hermano, no lo ve, porque todavía esa persona es inmadura. Esa persona está lidiando con eso, está lidiando con su ego, está lidiando con su orgullo, está lidiando con lo que todos estamos lidiando, pero en un grado mayor posiblemente todavía. Entonces, ¿cuál es nuestra posición cuando nosotros damos ideas, cuando nosotros decimos, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero resulta ser que no hay respuesta? Y les voy a decir algo, Dios utiliza todo eso y quiere utilizar todo eso para madurarnos a usted y a mí. Sí. Y Él va a hacer pasarnos por momentos, hermanos. Yo he sabido lo que es tener momentos donde he estado con hermanos que reconocen la gracia de Dios sobre mí, pero he estado en momentos y con personas que no reconocen la gracia de Dios sobre mí. Y sé también, hermanos, lo que es ser menospreciado, no yo, sino la gracia de Dios, ¿verdad? Como también he sabido lo que es, como son cada uno de ustedes, hermanos, personas muy especiales, ¿verdad? Que me tienen que tolerar en muchas cosas, pero que al menos, dice, en lo que es la gracia de Dios, pues lo queremos, lo amamos y lo soportamos, ¿verdad? Pero ¿cómo actuamos nosotros, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra tendencia cuando todavía estamos inmaduros en esto? Cuando todavía estamos luchando con el concepto que tenemos de nosotros mismos, sea hacia abajo o sea hacia arriba, porque puede ser a las dos direcciones. Puede ser que me siento tan cucaracha, hermanos, perdonen la expresión, que creo que no soy digno de que Dios me use. No, es que nadie es digno. Nadie. Es que Dios no nos usa porque nos haya escogido por ser dignos, porque entonces su gracia no la hubiéramos necesitado nosotros y estaríamos hablando de una irrealidad, de algo que no es real. La realidad es que todos nosotros necesitamos la gracia de Dios y por montones, o sea, en mucho la gracia de Dios. Así es que, amados hermanos, si todavía reconocemos que somos inmaduros en esto, en el asunto del concepto que tenemos de nosotros mismos, mejor bajémonos
y empecemos a ver a nuestros hermanos, como dice el texto aquí claramente, a cada uno como mayor a sí mismo. Olvidémonos del reconocimiento de la gracia de Dios hacia nosotros y reconozcamos la gracia de Dios en otros, y si a Dios le place, en algún momento Dios va a hacer que otros reconozcan la gracia de Dios en nosotros. Entonces, partamos de estas palabras del apóstol Pablo. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Y no nos sintamos menos, porque ante los ojos del Señor, hermanos, todos somos exactamente iguales. ¿Escuchó? Estas falsas ideas de que Dios y yo somos uña y carne y que yo soy la consentida de Dios, hermanos, eso solo ha nacido en corazones inmaduros, que se creen que son superiores y que tienen una conexión espiritual especial con Dios, que no necesitan otras cosas que los demás necesitan. Yo soy como un privilegiado, el chineado de Dios, la chineada de Dios, hermanos. Todo eso es extrabíblico, antibíblico. Dios no nos ve así. Dios no dice porque este es pastor, este es más importante y yo lo quiero más. No, hermano. Este porque es esto, entonces yo no, ese no es Dios. Dice que Dios no hace acepción de personas. El hecho de que Dios le dé a unos mayor gracia y a otros menor gracia no significa que es que Él lo ama más o la ama más o lo ama menos. No, hermanos, no es eso. Esa es la soberanía de Dios. Él a cada uno le da como Él quiere. Así que si estamos luchando con eso, hermanos, si tal vez usted dice, mire, estoy viviendo un tiempo difícil o va a vivir un tiempo difícil porque tal vez no estoy siendo reconocido, no se me permite todavía estar en el ministerio o haciendo lo que yo quisiera hacer, tenga paz, tenga tranquilidad, espere en el Señor, que cuánto esperó David para llegar a estar sentado en el trono. ¿Alguien sabe? Porque yo no me acuerdo, pero solo sé que él sí tuvo que esperar muchos años y muchos vituperios y guerras y persecuciones, y que incluso hasta su propio hijo Absalón quisiera atentar contra el trono que Dios le había dado. ¿Se da cuenta? ¿Quién se lo había dado a David el trono? No era por el hecho no era por el hecho, hermanos, de ser de la tribu de Judá, o no era por el hecho de ser de aquí o de allá. No fue por eso, porque a Dios le plació escogerlo de en medio de una familia tan humilde, tan insignificante en lo que tenía que ver con Israel, y Dios quiso escogerlo para su gloria y para ponerlo a que se sentara en el trono y señoreara o reinara sobre la nación de Israel. David tuvo que esperar años, hermanos. 14, gracias. Gracias, ya no me acordaba. Sabía que eran varios años, porque no cuántos. ChatGPT. En esas cosas nos ayuda, ¿verdad? ChatGPT. Bueno, amados hermanos, entonces, qué hermoso es crecer, hermanos, qué hermoso es madurar. ¿Sí? Porque escuche esto y con esto termino. Y leo un pasaje y con esto termino, se los prometo. A mayor madurez, mayormente nosotros glorificamos a Dios y mayormente edificamos a los demás. ¿Oyó? A mayor madurez, entre más maduro sea yo, voy a ser de mayor honra y gloria para el Señor, y voy a ser de mayor edificación para mis hermanos. Entre yo más inmaduro sea, menos honro al Señor y menos edifico a mis hermanos. La voluntad de Dios, entonces, ¿cuál es, amados hermanos? Que maduremos. Vea lo que dice Efesios, y con esto cerramos, terminamos, hermanos. Efesios capítulo 4, verso 14 y 15, dice el apóstol Pablo, entre otras cosas, para que ya no seamos niños fluctuantes,
Se da cuenta, hermano? El inmaduro en la fe, el inmaduro en este principio, en los demás principios que hemos visto, veremos, es un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Hay ese peligro, por estratagemas, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Contrario a esto, es necesario que maduremos. ¿Para qué? Sino que siguiendo la verdad en amor. En amor. Oiga, crezcamos. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Si usted en alguna medida dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Que crezcas. Que crezcas, así como yo estoy esperando que esa plantita que me regaló doña Anita pegue y crezca y dé florcitas y yo poderla ver bien bonita y regalarle un hijito a usted, un esqueje, si usted lo quiere, ¿verdad? Pero mi voluntad, mi deseo es que ella crezca, que ella madure, ¿verdad? Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿En base a quién tiene que estar nuestro nuestro crecimiento espiritual? A Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces no somos nosotros. Es Cristo formándose en nosotros. Es Cristo creciendo. Nosotros menguando, nosotros humanamente menguando, dejando eso de lado, que ya no nos domine, que ya no sea lo que nos gobierne, sino el carácter de Cristo formándose en nosotros, hermanos, creciendo, creciendo, creciendo. Esto, lo vuelvo a decir, hermanos, glorifica al Señor, pero también edifica el cuerpo de Cristo. Padre bueno, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana que hemos escuchado tu palabra, Señor. Tu palabra es tan maravillosa, Dios. Palabra es extraordinaria, tu palabra es, Señor, alimento, es como el pan de cada día, es el abono, es los nutrientes para las plantas, para la flora, Señor. Así para nosotros es tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que cada uno de los que estamos aquí hayamos ido identificando cuáles son esas áreas en las que nosotros tenemos que madurar, Señor. Y que entonces podamos cada vez más ser instrumentos para tu gloria, Señor. Que cada vez mi vida te dé más gloria a ti, Señor. Más reconocimiento de gloria. Pero también que mi vida se pueda convertir en edificación para mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en ese nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.